Comenzamos distinto, Televisión Pública Noticias. Comenzamos con el despliegue de móviles habitual, pero comenzamos prometiendo lo que sucedió hace instantes. La publicación por parte de Cristina Fernández de Kirchner de un mensaje amplio que ya podemos repasar con el contenido de lo que ha sucedido en las últimas horas. Destaca Cristina sus últimas observaciones. Recordemos diciembre de 2020, las traíamos a la mesa esas observaciones para comprender ayer lo que estaba pasando, cuando hablaba de funcionarios que no funcionan y cuando pedía que el crecimiento sea para todos. Bueno, llega, no la vamos a leer toda directamente textual, pero llega incluso a un momento de este escrito de Cristina Fernández de Kirchner en donde explica que había diferencias de criterio con respecto a las elecciones y de miradas. Me parece que hay que alinear salarios y jubilaciones, por ejemplo. Exactamente. O sea, en la previa de las elecciones aparentemente primaba en la mirada del presidente Alberto Fernández como cierta tranquilidad y de su equipo económico. Parémosle ahí. Ella advertía que había un desbarajuste económico, estas palabras las utilizo yo, que mostraban otra realidad. Bueno, esto me parece, por lo que está diciendo Feli, que es el nudo de una parte importante de su relato, ¿no? Como no soy mentiroso y mucho menos hipócrita, debo mencionar que durante 2021 tuve 19 reuniones de trabajo en Olivos con el presidente de la Nación. Nos vemos allí y no en la Casa Rosada a propuesta mía y con la intención de evitar cualquier tipo de especulación. En las primeras 18 reuniones, atento que está separando la última el 7 del 9 del 2021, siempre le planteé al presidente lo que para mí constituía una delicada situación social y que se traducía, entre otras cosas, en atraso salarial, descontrol de precios, especialmente en alimentos y remedios, y falta de trabajo, sin desconocer, obviamente, el impacto de las dos pandemias, la macrista primero y la sanitaria, a los 99 días de haber asumido el gobierno. Igualmente, siempre remarqué la falta de efectividad en diferentes áreas del gobierno. Falta de efectividad lleva a funcionarios que no funcionan. Por allí en ese siguiente párrafo dice: no lo dije una vez, me cansé de decirlo, y no solo al presidente de la Nación. Bien, me voy a saltar más abajo en donde retoma: el domingo 12 de septiembre de este año, el peronismo sufrió una derrota electoral en elecciones legislativas sin precedentes. Mientras escribo esta línea, tengo el televisor encendido pero muteado y leo un graph que dice: Alberto hackeado por Cristina. No, no soy yo. Por más que intenten ocultarlo, es el resultado de la elección y la realidad. Es más grave aún, en la provincia de Buenos Aires, termómetro inexcusable de la temperatura social y económica de nuestro país, el domingo pasado nos abandonaron 440.172 votos de aquellos que obtuvo Unidad Ciudadana en el año 2017 con nuestra candidatura al Senado. Vamos más abajo, si les parece. Recuerdo que cuando perdimos las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, año 2009, con Néstor como candidato a diputado nacional, después de la 125 y de la crisis global de 2008, quien Alberto consideraba con justicia el mejor presidente de la democracia, el día lunes siguiente a las elecciones, no solo renunció a la titularidad del Partido Justicialista, sino que yo, como presidenta de la Nación, pedí la renuncia de quien fuera mi jefe de gabinete, entre otros. Se mete en el tema. Y ojo, se mete en el tema de las renuncias. Habíamos perdido en la provincia de Buenos Aires, pero habíamos ganado a nivel nacional. A Néstor Kirchner hay que recordarlo en versión completa y no editada. Bueno, y ahí, si bajamos, lo estamos viendo en la pantalla. ¿En serio creen que no es necesario presentar públicamente las renuncias y que se sepa la actitud de los funcionarios y funcionarias de facilitarle al presidente la reorganización de su gobierno? Sí, unas líneas muy fuerte de la vicepresidenta de la Nación. Unas líneas antes habla de funcionarios que después del resultado del domingo siguieron actuando como si nada, y dice que se habla de funcionarios que quedaron atornillándose a su cargo. Este párrafo es tremendo. El martes 14 tuvo lugar otra vez en Olivos, y así llegamos a lo que estamos viviendo hoy, por eso es interesante quedarnos ahí. Mi última reunión con el presidente de la Nación había transcurrido 48 horas sin que se comunicara conmigo. Y me pareció prudente llamarlo y decirle que tenía que hablar con él. Dejé pasar 48 horas deliberadamente para ver si él llamaba. Debo decir que de las 19 reuniones, la mayoría fueron a iniciativa mía.
Allí le manifesté que era necesario relanzar su gobierno y le propuse nombres como el del gobernador Juan Mansur para la jefatura de gabinete. Sé que sorprenderá mi propuesta. Es de público y notorio las diferencias ya superadas que he tenido con quien fuera mi ministro de Salud desde el año 2009, cuando debí remover a quien entonces era mi ministra de Salud por el fracaso en el abordaje de la pandemia de la gripe A. Habla de Graciela Ocaña en ese párrafo, ¿no? Juan permaneció en su cargo hasta que renunció para disputar la candidatura a gobernador de la provincia de Tucumán en 2015, cargo que obtuvo y revalidó por el voto popular no solo a través de su reelección, sino también en la elección del domingo pasado. Bueno, y vuelve a la situación con Alberto. Nadie debería sorprenderse por mi propuesta. El 18 de mayo de 2019 le propuse a todos los argentinos y argentinas como candidato al presidente de la Nación, Alberto Fernández. ¿Por qué cuento esto? Porque no voy a seguir tolerando las operaciones de prensa que desde el propio entorno presidencial, a través de su vocero, se hacen sobre mí y sobre nuestro espacio político, dice Cristina Fernández. Alberto Fernández quería que el doctor Eduardo de Pedro fuera su jefe de gabinete y fui yo la que no estuvo de acuerdo. Mal podría ahora promoverlo para ese cargo. Y a propósito de la categoría de funcionarios que no funcionan, el vocero presidencial escaparía a aquella clasificación. Es un raro caso, un vocero presidencial al que nadie le conoce la voz. ¿O tiene alguna otra función que desconocemos?, se pregunta. La de hacer operaciones en off, por ejemplo, un verdadero misterio. Bueno, durísimo ese párrafo. Durísimo. Por la misma razón, me comuniqué con el ministro de Economía cuando se difundió falsamente que en la reunión que mantuve con el presidente de la Nación había pedido su renuncia. Las operaciones son permanentes y finalmente solo terminan desgastando al gobierno. Es increíble que no lo adviertan. Es una pena tanto daño autoinfligido. Es un texto extenso el que acaba de publicar la vicepresidenta. Seguimos un poquito más. Confío sinceramente que con la misma fuerza y convicción que enfrentó la pandemia, el presidente no solamente va a relanzar su gobierno, sino que se va a sentar con su ministro de Economía para mirar los números del presupuesto. El año pasado, con ocasión de presentarse el mismo, se estableció que el déficit fiscal iba a ser del 4,5 del PBI sin pandemia a partir de marzo de 2021, una situación que no se verificó, como es de público y notorio. Cada punto del PBI en la actualidad es alrededor de 420.000 millones de pesos. A agosto de este año, a 4 meses de terminar el año y faltando apenas unos días para las elecciones, el déficit acumulado, ejecutado en este año, era del 2,1 del PBI. Faltan ejecutar, según la previsión presupuestaria, 2,4 del PBI, más del doble de lo ejecutado y restando solo 4 meses para terminar el año, con pandemia y con una delicadísima situación social. No estoy proponiendo, dice Cristina Fernández, nada alocado ni radicalizado, al contrario, simplemente estoy recogiendo lo que en este contexto global de pandemia está sucediendo a lo largo y a lo ancho del mundo, desde Estados Unidos, pasando por Europa y en nuestra región también. El Estado atemperando las consecuencias trágicas de la pandemia. Ella entró en los últimos párrafos de este texto que, insisto, acaba de ser publicado. Estoy convencida que será imposible solucionar los problemas que dejó el macrismo: bajos salarios, altísima inflación, endeudamiento vertiginoso con acreedores privados, la vuelta del FMI con un préstamo de 44.000 millones de dólares, etcétera, etcétera, votando al macrismo o votando sus ideas. Veamos simplemente el remate. Sí. Solo le pido al presidente que honre aquella decisión, pero sobre todas las cosas, tomando sus palabras y convicciones también, lo que es más importante que nada, que honre la voluntad del pueblo argentino. Así cierra un escrito Cristina Fernández de Kirchner que no hace más que exteriorizar cualquier interna o fractura que tiene la coalición del Frente de Todos. Ratifica, ¿no? Ratifica lo que uno podía presumir. Ratifica los puntos de conflicto. Lo que puede presumir y cualquier tipo de versión también. Uno nunca, supongo que el público nunca termina de saber qué es noticias, qué es versión. Bueno, después de este escrito queda claro que todo es noticia.
que todo es hecho, que todo es realidad. Sí, nosotros veníamos contando acá que el resultado del domingo no solo había afectado en relación a la respuesta, digamos, general de las urnas a lo que era la gestión económica hasta acá. Decíamos ayer también en la edición del Noti de ayer que esto no era algo que decíamos nosotros, que el propio presidente había interpretado el resultado de las elecciones como un mensaje respecto a lo que había sido, a lo que era la situación económica actual del país, independientemente de cómo se dividan las responsabilidades sobre la actualidad. Pero también decíamos que había golpeado y muy fuerte, sobre todo en el sector del kirchnerismo, del Frente de Todos, que el resultado en las provincias de Buenos Aires se había quedado incluso lejos de los votos que la propia vicepresidenta ahora, en ese momento candidata a senadora, había obtenido. Casi en soledad, con ese espacio, recuerda Unidad Ciudadana, que competía ya no solo contra Florencio Randazzo, como ocurrió en esta elección, sino también contra Sergio Massa. Así todo había sacado más de 400.000 votos. Vale esa comparación que vos venís haciendo, Nicolás, ¿no? De aquella elección con esta elección. Pero lo que está diciendo Cristina Fernández en ese documento es que no está de acuerdo con ese ajuste que se está realizando. Está hablando de una subejecución en un momento crítico en la economía y en un momento de pandemia, cuando el mundo está haciendo otras cosas. ¿Qué está haciendo? Justamente contener a los sectores más desprotegidos. Es decir, acá lo que queda en evidencia es que justamente la diferencia que más pesa es cómo se está trabajando con la problemática social económica. Es lo que decíamos ayer, que mientras veíamos una danza de nombres, un revoleo de nombres para todos lados, nos sentamos acá y dijimos, no es una cuestión de nombres, es una cuestión de cómo se está administrando. Habíamos confirmado también la comunicación con el ministro de Economía, Martín Guzmán. Sí, ella igual, cuando hablo de ella, hablo de Cristina Fernández, ratifica que llamó a Martín Guzmán, que no es él uno de los funcionarios cuestionados, con lo cual ahora surge la pregunta lógica de a qué funcionarios sí apunta, tanto ella como ya distintos funcionarios, ¿no? Ya distintos ministros o secretarios. Bueno, habla del vocero presidencial. Bueno, sí, bueno, igual está claro que... Pero nadie puede creer que la política económica dependa del vocero presidencial. Igual fíjate que el único cargo puntual que menciona de discusión de nombres es la jefatura de gabinete. Dice que ella propuso que sea el gobernador de Tucumán, Juan Mansur, y que Alberto Fernández, el presidente, quería ir a Eduardo Guado de Pedro. El único cargo puntual que menciona sobre una discusión, digamos, un debate sobre a quién poner es la jefatura de gabinete. Está claro, me parece que el puesto enfocado es ese, por lo menos por lo que se desprende de la carta.